Kaixo berriro ere, jardunaldiaren bigarren saioarekin hasiko gara, Violeta Quirogaren eskuz, Bartzelonako Unibertsitatetik. Decía que comenzamos esta segunda parte de las jornadas con la intervención de Violeta Quiroga de la Universidad de Barcelona, que nos hablará sobre adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados en el Estado español y en Cataluña. Violeta Quiroga es doctora y licenciada en Antropología Social y Cultural y diplomada en Trabajo Social, experta en infancia y adolescencia en riesgo social, principalmente en contextos migratorios. A lo largo de su carrera profesional ha compatibilizado la intervención directa durante más de 10 años, la investigación y la docencia universitaria. Desde el año 2000 hasta el 2019 ha dirigido y gestionado más de 55 proyectos de investigación, tanto europeos, nacionales, regionales y locales. Todos ellos pretendían mejorar la intervención social de los profesionales y mejorar la atención de colectivos vulnerables, especialmente la infancia, adolescencia y juventud en situaciones de riesgo social. Por último, indicar que actualmente es la codirectora del posgrado Adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados, personas en tránsito en busca de una vida digna, de la Universidad de Barcelona. Cuando quieras, te cedo la palabra, Violeta. Pero luego lo puedes hacer. Sí. Buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de estar en Bilbao. Es una ciudad y el País Vasco que durante un tiempo venía muy a menudo, ¿no? Cuando estábamos haciendo trabajo de campo aquí. Y que, bueno, que hace unos cuantos años que he dejado de venir tanto, ¿no? Pero bueno, de seguida que me dijeron de venir, dije que sí. Primero de todo, deciros que cuando me dijeron de que hiciera esta conferencia, ¿no? Y me dijeron que fuera sobre el Estado español, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho toda una investigación a nivel estatal, ¿no? Que era los sueños de bolsillo. Supongo que por eso me dijeron de abarcar todo eso. Lo que sí es verdad que hay muy pocos investigadores en estos momentos en el Estado español que sean capaces de tener esa perspectiva tan global. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma tiene sus especificidades, por tanto, si no haces una investigación especialmente sobre ello es difícil. En estos momentos nosotros hicimos en aquel entonces un I+D, que es el Sueños de Bolsillo, que se publicó luego publicó UNICEF en el Estado español y también en el País Vasco y en Cataluña y en Valencia. En estos momentos estamos llevando a cabo, nos aprobaron recientemente ahora otro I+D, que vamos a volver a hacer lo mismo. Es decir, está bien que cada cierto tiempo se actualice y se vaya hacia atrás para ir hacia adelante. ¿Qué quiero decir? En estos momentos esta investigación, decía la compañera, ¿no? de la investigación que me interesa a mí y a mi grupo de investigación y a las personas con las que trabajamos, ¿no? Es este tipo de investigación que sirve para algo, esa investigación aplicada, esa investigación, acción participativa, que a lo largo de los años me ha llevado cada vez más, ¿no? No entiendo la investigación sin ese tipo de, al menos desde la profesión que vocacionalmente elegí, ¿no? En estos momentos, el I+D que llevaremos a cabo se va a hacer en 8 comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, con las compañeras de trabajo social de aquí de Bilbao, y vamos a actualizar todo lo que hicimos en Sueños de Bolsillo, pero vamos un pasito más allá. Si en aquel entonces era una investigación básica, en estos momentos lo que pretendemos
es construir colectivamente, y eso es importante, ese colectivamente, un modelo de intervención a nivel estatal. ¿Por qué? Porque hablaba anteriormente, ¿no?, han pasado más de 20 años de fenómeno. Y hay cosas que es cierto, como decía el compañero antes, algunas hemos mejorado considerablemente, pero otras estamos muy lejos aún de llegar, ¿no? Por tanto, sí que pretendíamos intentar que, aunque cada comunidad autónoma del Estado español tenga la potestad, faltaría más, para decidir hacer lo que crea y lo que sea más conveniente para los menores y los jóvenes que están en su comunidad autónoma, sí que es verdad que necesitamos un modelo integral. Para empezar, sí que me gustaría romper un poco, y me rompo a mí misma, es decir, yo siempre hablaba de menores migrantes no acompañados, he dejado de utilizar ese término. Y el término de MENAS, he dejado de utilizar ese término. El tema MENAS es un término absolutamente estigmatizante. Estamos poniendo una categoría a unos menores o a unos jóvenes en una categoría de extranjeros. Por tanto, nosotros ya hace un año y medio, que hablamos de adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados. ¿Por qué? Porque hablamos de ciclo de vida, entendemos que no podemos cortar la vida justo cuando tengo 17 años más, casi a punto de hacer 18 años, y que tenemos que hablar de ese ciclo de vida. Y puedes llegar a Cataluña o a Bilbao o a Navarra a los 16, o puedes llegar a los 17, casi a punto de hacer 18, o llegas a los 18 y se te han acabado todos tus derechos, ¿no? Por tanto, entendemos que los conceptos son importantes para cambiar. En cuanto a ese cambio de conceptos, a lo largo de las diferentes investigaciones que he hecho a lo largo de esos 20 años, ¿no? Ya hablábamos de menores, no entraré en profundidad porque me parece que ya menores migrantes no acompañados, después menores insuficientemente acompañados, eran aquellos que llegaban a nuestro territorio pero que estaban acompañados por un adulto, ¿no? Y que muchas veces las administraciones competentes a la infancia decían, no, si es que ya tiene un referente. Pues no, tenemos que averiguar quiénes son esas personas, ¿no?, que están acompañando a esos jóvenes. Pero en estos momentos sí que estamos hablando, apostamos por ese nuevo término también de los jóvenes migrantes no acompañados, que en el programa aparece, ¿no?, los menores y esos jóvenes. ¿Por qué? Porque no es nuevo a lo largo de los 20 años, pero en estos momentos sí que tenemos una situación que o empezamos a visibilizarlos y a verlos y a no olvidarlos, o realmente en nuestros territorios tendremos dificultades. ¿Por qué? Porque son jóvenes con muchísimas potencialidades, jóvenes resilientes, jóvenes que tienen ganas, pero que las situaciones, ¿no?, como ha explicado el compañero anteriormente, no les hace fácil el poder estar con nosotros y con nosotras. ¿Quiénes son esos jóvenes? Pues son menores que llegaron como menores migrantes no acompañados, que la prueba de edad, que en nuestras comunidades autónomas les sale automáticamente que son mayores de edad. Por tanto, automáticamente dejan de tener derechos de protección. ¿Quiénes son esos jóvenes? Son jóvenes exmenores tutelados que se han quedado, ¿no?, que han salido del circuito de protección de un día para otro sin tener posibilidades de seguir. Decía antes el compañero, ¿no?, que la comunidad de Aragón no tenía el programa de más 17, ¿no? Yo sí que creo, y aquí haría justicia, que tanto el País Vasco como Cataluña tenemos un sistema que realmente ha trabajado y lleva años trabajando para que los mayores de edad tengan oportunidades, pero yo diría que no para todos, sino muchas veces para una minoría y para aquellos con un pronóstico, ¿no?, más, que han ido siguiendo, ¿no?, en esa institucionalización de forma más fructífera en sus itinerarios, ¿no? Pero tenemos la gran mayoría de esos jóvenes y después daré números, que se están quedando realmente en la calle de un día para otro.
y jóvenes mayores de edad. Y no los olvidemos, son jóvenes que han estado en otras comunidades autónomas, que algunos menores no acompañados, tutelados por otras comunidades autónomas, pero que ya llegan a nuestra comunidad siendo mayores de edad. O que tuvieron, yo diría, hasta la mala suerte de que cuando lo intentaron tenían 17 años y llegaron en territorio español, en el Estado español, llegaron con 18 y un día. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre esos jóvenes con aquel que tenía 17 años, ¿no? Las historias son las mismas. Por tanto, sí que me gustaría que volviéramos a recontextualizar y evitemos, en la medida de lo posible, el utilizar el menor extranjero, porque ya lo marcamos directamente hacia alguna estigmatización. No voy a entrar rápidamente, sí que lo de los menores tiene una conceptualización histórica, porque se da en un momento dado, se da ¿cuándo? Pues cuando hay la Convención de los Derechos del Niño, no es un fenómeno nuevo. Cuando se empieza a ver, cuando se problematiza a través de esa Convención de los Derechos del Niño, algo que venía a proteger, ¿no?, todos los derechos de esos niños y niñas, de repente ve que una persona, ¿no?, que tiene que estar siempre acompañada de su tutor legal. La adolescencia es importante tenerla en cuenta, pero no solo para la salida, sino para la llegada. Estamos trabajando con adolescentes, estamos trabajando con vidas que tienen subidas, que tienen bajadas, como todos y todas nosotras, pero es cierto que cuando eres adolescente eso se da de forma más con esos picos, ¿no? Por tanto, la migración se convierte en un ritual de paso, ¿de acuerdo? Y continuamente, cuando llegan a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, realmente hay toda una serie de actitudes, de comportamientos que tiene que ver con esa adolescencia, pero que con una adolescencia sola, con una adolescencia no acompañada por esos tutores legales que realmente en un momento adolescente hace de contención en algunos momentos. El tema del género, las niñas son un porcentaje muy pequeño, pero es cierto que hace falta visibilizarlas. Dentro de los números, y os enseñaré números porque también está bien ver todo lo cualitativo, pero también lo cuantitativo, aunque muchas veces son aproximaciones, solo aproximaciones. Las niñas están llegando y están llegando muchas más de las que llegaban y con historias diferentes. Con historias muy diferentes, por tanto tenemos que estar preparados y preparadas para poderlas atender. Y normalmente antes no hablaba de la ética y en estos momentos ya me permito hacerlo, ¿no? Cuando hablamos en temas de minoría, pero también de juventud, ¿no? La responsabilidad que tenemos los profesionales, la responsabilidad que tienen las administraciones, ¿no? La responsabilidad que tenemos todos y todas para poder estar y atender a estos jóvenes. Hablar, ya entro en la ética del cuidado, ¿no?, que la Begoña San Román de la Universidad de Barcelona habla, ¿no?, de la ética de la responsabilidad, ¿no?, y que difícilmente podemos trabajar con estos jóvenes si no tenemos tres esferas cubiertas. La familia, nuestros jóvenes no tienen la mayoría de sus familias aquí, pero por tanto tenemos que dar las oportunidades a que ellos y ellas puedan seguir con esa continuidad y no rompiendo con esa esfera, con la justicia, con el autorrespeto, ¿no?, con el reconocimiento de sus derechos y la solidaridad que tiene que ver con lo más íntimo, también con la autoestima, ¿no?, con el cuidado de toda esa parte. Y eso estoy de acuerdo con el compañero, ¿no? Hablaba las conclusiones finales, ¿no? Pues les tenemos que proporcionar una vida cotidiana estable. Solo proporcionando eso seremos capaces de avanzar. Y no empiezo por el final, sino empiezo ahora, creando capacidades y trabajando la resiliencia. Mirar, ahora entro en los números. Este es el mapa que hicimos en su momento con el primer I+D, de que mirábamos, ¿no?, el fenómeno desde el 93 al 2009. Como veíais, las principales comunidades a lo largo de esos años, ¿no?, fueron las puertas de entradas, ya no voy a entrar, Comunidad Valenciana, el Mediterráneo, ¿no?, hacia Cataluña y País Vasco. Estamos ahí, pero si vemos actualmente datos del 2018,
datos que vigilemos son aproximaciones, porque después no cuadra absolutamente nada. Ahora, estos son datos, ya lo veis, menores extranjeros no acompañados inscritos en el registro de MENAS. Después, cuando las comunidades autónomas van a Madrid a hablar de los jóvenes que atienden, es algo increíble, ¿no? Cataluña, os voy a decir, ha atendido 3.700 menores en el 2018 y aquí, como veis, aparece 1938. ¿Qué pasa? ¿Que en nuestros centros tenemos casi 1.500 menores fantasmas? No, los menores se mueven y se registraron en Andalucía, pero no se quedan en Andalucía, ¿no? Van buscando otros territorios, ¿no? Que ellos, al menos aparentemente, creen que son más acogedores, que no tienen por qué serlo, como es Cataluña, como es el País Vasco. ¿Por qué? Porque van buscando mejores oportunidades. Lo que sí me gustaría dejar con esta diapositiva es que ha habido un cambio, y ha habido un cambio muy significativo. Anteriormente hablaba con unas periodistas que la organización me ha hecho que hablara con ellas, y me decían, es que no, el gobierno vasco ha dicho que hay un grupo de, ¿cómo me ha dicho? Bueno, era un término alarmante, de descontrolados, ¿no? De jóvenes descontrolados, ¿no? En estos momentos en Bilbao. Bueno, pues si os dijera en Cataluña, 3/4 de lo mismo. En estos momentos hay una bombolla mediática que Barcelona estamos casi en una guerra campal y que la mitad de los problemas son de los menores migrantes no acompañados. Y no es verdad. Por tanto, lo que sí es verdad que hemos, como veis, desde el 2016 al 2019, los números cantan y veremos qué ha pasado. Y como veis, pasa lo mismo. ¿Dónde están las grandes, no? Andalucía, Ceuta y Melilla son las puertas de entrada, y Cataluña, Valencia, el País Vasco siguen siendo las comunidades que los menores van a buscar para realmente quedarse. Porque esos menores no vienen al Estado español de paso. Muchos de ellos pueden acabar de paso. Pero ya llevamos 20 años de fenómenos, y esos 20 años de fenómenos han hecho que esos menores tengan todo un imaginario de una migración de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, y todo eso ha calado, ¿vale? ¿Qué pasa? Mirar, todas estas son noticias que han salido en Cataluña, bueno, en este último año. Es continuo. No voy a leer, no voy a entrar. Es que si miráramos las noticias, gran parte de esas noticias, como os podéis suponer, tienen un tono absolutamente negativo, y muchas de ellas estigmatizantes, y hasta vulneran todos los derechos, ¿no?, de estos jóvenes, ¿no? En estos momentos hay un gran tema, que es el tema de los municipios, ¿no? Se hablaba de la redistribución de los menores. Cataluña está haciendo un esfuerzo para intentar, mejor o peor, después entraré en ese tema, para intentar redistribuir los jóvenes que no se queden solo en la ciudad de Barcelona, sino en diferentes territorios y municipios. Cada vez que se intenta abrir un centro en uno de esos municipios, si el territorio no se ha trabajado con el municipio, hay todas las quejas posibles, y yo creo que muy acertadas. Pero cuando se intenta trabajar con el municipio, con todas estas noticias, como os podéis suponer, lo que hace es que tenemos todos los vecinos preparados y no dejando abrir ese centro. Por tanto, todo eso, toda esa alarma social, ¿no?, del Estado español, es que nos tenemos 12.000 menores, vamos a tener que volver, ¿no?, a hablar, ¿no?, acuerdos bilaterales con el gobierno marroquí para repatriarlos. Eso ya se hizo, ya se intentó y no sirvió para nada. Tenemos que recuperar la memoria histórica, y hoy voy a intentar recordar esos 20 años de esa memoria histórica, porque si no, parece que estemos empezando continuamente. Es que ahora nunca nos llegaron tantos menores. No es verdad. En el año 2001 y 2002 llegaron muchísimos menores que desbordaron todos los circuitos de protección.
y en el 99 cuando empezaron a llegar. Pero hemos olvidado, ¿por qué? Porque la crisis económica hizo que todo eso se relajara. Mirar, he hecho esa comparativa entre el Estado español y voy a pasar a Cataluña, es un ejemplo. Intentaré ir haciendo comparativas con el Estado español desde lo cual y desde lo cuanti y también con el País Vasco, porque al menos hasta cierto tiempo, ¿no? Estuvimos muy presentes en la forma de atender que había en el País Vasco. Como veis, os decía, ¿no? En Cataluña han llegado 3.659 menores, ¿no? Como os podéis suponer, estos últimos años hemos vuelto a empezar. Pero no hemos vuelto a empezar como, si veis, desde el 96 al 2002, el año 2001 y 2002 fueron... ¿Por qué? Pues porque llegaban, pero ya estábamos más preparados. Y estábamos más preparados para atenderles. Y adaptamos el circuito de protección, ¿vale? Voy a ir poco a poco. ¿Qué pasó en este año 2018? Pues no sé si llegó a Vizcaya. Tuvimos menores durmiendo en las comisarías del Raval. Estas son fotos, porque no había manera de poder atender la cantidad de menores que estaban llegando. ¿Cómo es posible que un Estado español con 47 millones de habitantes no pueda atender a 12.000 menores? Lo pongo sobre la cuestión, sobre la mesa, es decir, ¿cómo es posible que Cataluña no pueda atender a 3.000? Pues porque no hay ninguna previsión. Vamos al día a día y cuando de repente llevamos 20 años de fenómeno y ya lo conocíamos muy bien, tenemos esa llegada ciertamente masiva, nos estaban llegando por día 20, 30 menores, difícilmente puedes abrir un centro de la administración pública en un solo día, ¿vale? Pero sí que si hubiéramos ido preparando y viendo que este fenómeno ya no es un fenómeno, sino que ya está para quedarse, igual que los procesos, cualquier migración de adultos, hubiéramos podido prevenir. Pero más vale tarde que nunca, por tanto, y no nos olvidemos de aquí a unos años a volver a recordar. Mirad, la previsión es que si el año pasado llegaban 3.700 en Cataluña, se prevé, que no ha sido así, 5.556 menores. Duplicamos casi lo del año pasado. O sea que si esto sigue así exponencialmente, vamos a ir, pues tenemos que cambiar la manera de atender y atender de forma diferente. Os digo que no ha sido así. ¿Por qué? Porque la Comunidad Europea, ha habido negociaciones con la Comunidad Europea y el gobierno marroquí. Y durante unos meses el gobierno marroquí ha controlado sus fronteras. ¿Por qué? Porque la Comunidad Europea ha pagado al gobierno marroquí para controlar sus fronteras, no porque el gobierno marroquí esté interesado en parar sus fronteras. Hace poquito estuve en Larache y estaba hablando con diferentes personas de la administración y me decía, ostras, yo entiendo que tenéis un problema.